el que lee, el que oye y guarda las palabras de esta profecía. Amén. Porque el tiempo está cerca. Amén, hermano. Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros. Amén. Del que es, del que era y del que ha de venir. Sí. Y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Y de Jesucristo, el primogénito de entre los muertos, Sí. el soberano de la tierra, el que nos amó y nos lavó con su sangre y nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Para Él sea la gloria, la honra y el poder por todos los siglos. Amén, hermano. Amados hermanos, que el Señor les bendiga. Primeramente, doy infinitamente gracias al Señor por concederme esta bendición de estar visitándolo, ¿verdad? Un día más o una ocasión más en este lugar de Sacramento. Amén. Gloria a Dios. Es un privilegio grato para la persona y pienso que para todos los que hemos venido de la ciudad de Los Ángeles o de Reseda, ¿verdad? Sí. Es un privilegio ver o contemplar el rostro de cada uno de ustedes, amados hermanos. Nos gozamos, nos alegramos, ¿verdad? Como decía nuestro hermano, para nosotros es una bendición. Amén. Que el Señor aún tiene misericordia de nosotros. Gloria a Dios. Porque Amén. si seguimos perseverando y si seguimos viéndolo nuestro rostro en este lugar, es porque la mano del Señor aún está extendida sobre cada uno de nosotros, ¿verdad? Es porque su oído aún está atento a nuestra oración y nos sigue guardando el Señor, ¿verdad? Y eso es momento de darle gracias al Señor. Sí. Dios bendiga a los hermanos del Santo Ministerio. Dios les nuestro bendiga. hermano Raúl, ¿verdad? Nuestro hermano Misael y así a los demás hermanos, los cuales me conceden, ¿verdad? Este privilegio, ¿verdad? Han tenido esta confianza de poder concederme la bendición, de poder ser parte de la predicación de este Amén. momento, de este día, ¿verdad? Por lo cual le doy infinitamente gracias al Señor y a los hermanos. Aleluya. Dios le bendiga. Pero para no perder más tiempo, amados hermanos, quiero invitarles a que abramos nuestras sagradas escrituras. Y lo vamos a hacer en el libro del Evangelio según San Mateo. En su capítulo número 11 y su versículo 12. Mateo capítulo 11 y su verso 12. Vamos a meditar un poco en esta palabra, ¿verdad? Y Amén, hermano. Gloria a el Señor, Dios. ¿verdad? Pusiese Aleluya. palabras en mi boca, yo voy a hablar, pues, y si no, me voy a sentar, ¿verdad? Pues aquí también está mi hermano, el cual es Sí. elocuente en la palabra, ¿verdad? Gloria a Dios. Mateo capítulo 11, verso 12, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Gloria a Dios. Amén. Amén. Solamente un versículo vamos a leer, amados hermanos, ¿verdad? Y que sea el Señor el que se encargue de repartir bendición a su bendita palabra, ¿verdad? Dice la palabra: desde el día de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, ¿verdad? En esta ocasión, ¿verdad? A Jesús, ¿verdad? Le habían llegado unos discípulos de Juan el Bautista, ¿verdad? El cual dice la palabra que estando preso había escuchado de todas las maravillas, de todos los milagros, ¿verdad? Que nuestro Señor hacía en aquellas ciudades donde Él se movía, ¿verdad? Amén. Todos aquellos hombres, ¿verdad? Paralíticos que el Señor levantaba, ¿verdad? Aquellos sordos que el Señor Amén. los hacía oír, aquellos ciegos que el Señor Sí. le abría sus ojos, ¿verdad? Y aún, ¿verdad? Escuchaba y a Sí. los pobres se les era anunciado el Evangelio. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios, ¿verdad? aleluya. Y ese mismo Evangelio, amados hermanos, que Jesucristo predicaba en esa ocasión, es el que nosotros un día Sí. escuchamos Gloria y a Dios. seguimos escuchando. Bendito sea el Señor. Pero le llegó esta noticia a Juan el Bautista, ¿verdad? Estando él en la cárcel, y dice la palabra que envió a uno de sus discípulos a preguntarle a Jesús: ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? Sí. ¿Verdad? Mucho, ¿verdad? Podemos imaginar o pensar el por qué estaba dudando Juan, ¿verdad? El por qué era el que Juan envía a preguntar a estos hombres acerca si es él el que había de venir o esperaban a otros, ¿verdad? Porque él mismo había dado testimonio diciendo, ¿verdad? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amados hermanos, en las tribulaciones muchas veces van a acontecer dudas.
En las angustias o las persecuciones que podamos atravesar como cristianos o como hijos de Dios, van a venir muchas veces las dudas, ¿verdad? Pero es ahí donde nosotros no debemos acudir a ningún otro hombre. No debemos de acudir, ¿verdad?, a otro lugar, sino ir directamente a la presencia de Jesús. Este hombre, Juan el Bautista, no se puso a indagar en su pensamiento, no se puso a preguntar a otros discípulos o a otros hombres, sino que fue directamente al Maestro. Sí, bendito sea el Señor, ¿verdad? La palabra dice que envió directamente a preguntarle a Jesús. Amén. Y muy hermoso, ¿verdad? La palabra que Jesucristo responde y dice: id y haced saber las cosas a Juan. Las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los sordos oyen. Bendito sea el Señor. Los leprosos son limpiados. Sí. Los muertos, dice, son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado, decía el Señor, es aquel que no haya tropiezo en mí. Bendito sea el Señor. El Señor había hecho multitud de milagros, ¿verdad? Y esto era lo que Él, ¿verdad?, daba a conocer, que Él era aquel que había de venir. Sí. Porque muchos, ¿verdad, amados hermanos? La palabra no nos tilda, ¿verdad? Pero muchos eruditos de la palabra del Señor dicen, ¿verdad?, que antes de Juan el Bautista habían pasado aproximadamente 400 años, ¿verdad? Y el Señor no enviaba palabra al pueblo de Israel. Es verdad. No había quien, ¿verdad?, pregonara un mensaje, ¿verdad?, al pueblo de Israel, a que se volvieran a los caminos del Señor. Hasta que apareció Juan el Bautista allá en el desierto, gritando, ¿verdad?, arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Decía Juan el Bautista, ¿verdad? Sí, amén. Y dice la palabra que muchos de los fariseos, ¿verdad?, de los saduceos se acercaban, ¿verdad?, a querer basar el bautismo de Juan el Bautista. Pero este hombre, ¿verdad?, los reprendía de muchas maneras. Es verdad, hermano. Les decía, ¿verdad?, generación de víboras, ¿quién nos ha enseñado a oír de la ira venidera? Juan el Bautista, ¿verdad?, estaba preparando el camino del Señor. Pero ¿qué estaba aconteciendo, amados hermanos? El Señor, ¿verdad?, estaba haciendo la obra que el Padre lo había mandado a hacer en este momento, ¿verdad? Y Juan el Bautista quería estar seguro, ¿verdad? Y nosotros aquí estamos seguros, ¿verdad?, de que el que ha hecho maravillas y milagros, el que nos ha abierto los ojos, el que nos ha abierto los oídos, ¿verdad?, el que nos ha curado nuestros pies paralíticos, es el Señor. Amén. ¿Verdad? Y el que nos ha sanado de diversas enfermedades también ha sido Jesús. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor, de manera de que ahora también nosotros podemos decir todo lo que hemos visto acerca del Maestro en nuestras propias vidas. Bendito sea el Señor. Dice: desde el día de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia. Amén. ¿Verdad? Muchos, ¿verdad?, al oír la palabra del Señor, al escuchar, ¿verdad?, la doctrina del Señor, salían corriendo, ¿verdad? Huían. Dura es esta palabra, decían, ¿quién podrá resistirla? Pero bendito sea el Señor, que a nosotros nos ha dado la fortaleza. Bendito sea el Señor, que a nosotros nos ha hecho valientes, ¿verdad? Y por medio de su Espíritu Santo es que vamos caminando hasta este momento. Sí. La palabra del Señor nos tilda, ¿verdad?, una historia muy hermosa de un hombre llamado Gedeón. Un hombre, ¿verdad?, que escogido por el Señor para que libertara al pueblo de Israel, ¿verdad?, para que llevara, ¿verdad?, al pueblo de Israel a la libertad donde habían caído esclavizados. Aleluya. ¿Verdad? Pero este hombre tenía que esforzarse, tenía que demostrar su valentía delante del Señor, ¿verdad? Y el Señor, ¿verdad?, le dice que Él va a estar con él. Amén. ¿Verdad? Pero este hombre lleva mucho pueblo tras de él para que peleara, ¿verdad?, la batalla. Bendito sea el Señor, porque la palabra dice que Jehová le habla a Gedeón y le dice: llevas mucho pueblo para contigo, y no vaya a ser que Israel diga después, dice, de que por sus propias manos han derrotado a los madianitas. Sí. ¿Verdad? Es necesario muchas veces, amados hermanos,
de que peleemos nuestras propias batallas pidiéndole al Señor de rodillas. Amén. ¿Verdad? De rodillas, ¿verdad? Dijo el apóstol Pablo, por lo demás, hermanos míos, dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, dice, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Aleluya. Porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales en las regiones celestes. Dice, por lo demás, dice, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Gloria. Amados hermanos, ¿y cómo es que un cristiano o nosotros como pueblo del Señor vamos a resistir en el día malo? ¿Cómo es que nosotros vamos a estar de pie ante toda esa adversidad, verdad? Solamente estando de rodillas delante del Señor, peleando la batalla, verdad. Gloria a Dios, Sabiendo aleluya. que Jesucristo ha dicho, me voy, pero no os dejaré solo, verdad. No os dejaré huérfanos, dice, sino que aleluya. bendito sea el Señor. Y el Consolador, amados hermanos, es el que ahora nos da la valentía a nosotros para poder seguir en este camino, ¿verdad? Vemos todo lo que está aconteciendo en el mundo, ¿verdad? Nosotros podemos ver o escuchar noticia tras noticia, podemos escuchar muertes allá, muertes acá, pero amados hermanos, podemos también ver la gloria del Señor manifestada en nuestras propias vidas, ¿verdad? Al menos nosotros allá en Resida, ¿verdad? Muchos fuimos tocados por ese virus que anda por allá, Es verdad. pero el Señor ha tenido misericordia. Amén. ¿Verdad? El Señor ha sido propicio a nosotros. El Señor, ¿verdad?, nos ha dado la fortaleza, nos ha dado la valentía para que podamos seguir adorándole, podamos seguir cantando, podamos seguir pregonando, ¿verdad?, su palabra, ¿verdad?, a todo aquel, ¿verdad?, amados hermanos, que podamos ver. Porque para esto hemos sido llamados. Por eso dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatarán. ¿Verdad? ¿Cómo vamos a ser violentos en el reino de los cielos? ¿Verdad? Peleando contra el enemigo. ¿Verdad? Peleando contra todas estas potestades que muchas veces, amados hermanos, buscan ponernos debilidades, pensamientos, ¿verdad?, en contra de la palabra del Señor. Amén. Queriendo ponernos dudas, ¿verdad? Pero es allí donde nosotros debemos de luchar, pelear, pedirle al Señor la valentía, la dirección, ¿verdad? Para poder estar firmes. Bendito sea el Señor, ¿verdad? Dice su palabra, ¿verdad, amados hermanos? Que Gedeón, ¿verdad?, recibe una dirección o una indicación de parte del Señor y le dice, dile al pueblo que el que tenga miedo, ¿verdad?, que tiene tiempo para regresarse. Sí, amén. Tiene tiempo para volverse a su casa. Bendito sea el Señor. Pero nosotros, amados hermanos, no somos de los que retrocedemos, ¿verdad? No. Nosotros somos los que vamos para adelante, para la salvación de nuestra alma. De ese pueblo somos nosotros, ¿verdad? ¡Aleluya! Que no estamos, ¿verdad?, para regresarnos para atrás, sino que tenemos puestos nuestros ojos en Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Bendito sea el Señor. La palabra dice que hubieron unos que se regresaron. 22,000. Hubieron unos, ¿verdad?, de que tuvieron miedo y se regresaron. Sí. Dice su palabra que de 32,000 hombres que llevaba Gedeón, solamente le quedaron 10,000. Sí. 10,000 hombres. Y aún Jehová le dice, ¿verdad?, aún es mucho el pueblo. Aún es mucho, ¿verdad? Así que haz lo que yo te diré. Le dice, llévalos a las aguas. Pruébalos en las aguas, dice, ¿verdad? Dice, el que lamiere el agua como lame el perro, dice, ponerlo aparte. Y el que se arrodilla a tomar agua aparte. Y dice su palabra que de 10,000 hombres, ¿verdad?, 300 hombres lamieron el agua como la lame el perro, ¿verdad? ¿Y a qué venía esto? Que estos hombres estaban preparados. Estaban preparados para pelear contra el enemigo, porque con una mano agarraban el agua, pero con la otra mano tenían la espada. Amén, hermanos, como nosotros debemos de mantener la espada, ¿verdad?, puesta en nuestra mano, ¿verdad? La palabra dice que la palabra del Señor es la espada del Espíritu. Bendito sea el Señor. Jesucristo en una ocasión fue tentado por Satanás, fue probado por el enemigo, pero el Señor, ¿verdad?, no le respondió conforme a lo que el diablo le tiraba, ¿verdad?, sino que le respondía conforme escrito estaba en la palabra. Amén, del Señor. es verdad.
Y si nosotros, amados hermanos, tenemos la palabra del Señor morando en nuestros corazones, estamos fortalecidos en el Señor. Si nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, ¿verdad, amados hermanos? Sabremos cómo salir adelante de la tribulación, de la angustia, ¿verdad? Hay muchas historias, amados hermanos, en la Biblia, ¿verdad?, de las cuales el Señor nos alienta y nos fortalece. Muchos personajes. Ahí está David. David también, ¿verdad? Un jovencito muy pequeño, ¿verdad? Pero valiente, esforzado para las obras del Señor, ¿verdad? Porque la palabra nos tilda como aquel hombre Goliat, ¿verdad? Dice que cómo angustiaba al pueblo de Israel, cómo debilitaba aún al mismo rey de Israel, ¿verdad? Lo ponía a temblar aquel hombre, ¿verdad? Pero ahí llegó aquel joven. Ahí llegó aquel hombre, ¿verdad? Valiente, aquel jovencito dispuesto, ¿verdad? Y dice, ¿quién es este incircunciso? Bendito sea el Señor. Que provoca, dice, los escuadrones. Gloria a Dios. Los Amén. escuadrones del Dios viviente. Amados hermanos, nosotros debemos de armarnos de valentía. Debemos de armarnos de poder por medio del Espíritu Santo, por medio del Señor, ¿verdad? Sabiendo de que esta lucha, amados hermanos, solamente la vamos a ganar o vamos a poder obtener el galardón que el Señor nos ha prometido, esforzándonos, guardando su palabra, ¿verdad? Buscando cada momento el rostro del Señor. El apóstol Pablo le escribe a una iglesia, a la iglesia de Tesalonicense, y le dice: damos gracias a Dios Padre, dice, al acordarnos de vosotros. Amén. Bendito sea el Señor en nuestras oraciones, dice, al recordarnos que recibisteis la palabra en medio de tanta tribulación, ¿verdad? Dice, vosotros habéis venido a ser un ejemplo para los demás. Bendito sea el Señor. La iglesia de los tesalonicenses, ¿verdad? A pesar de toda la tribulación que estaba pasando, cuando se pregonaba la palabra del Señor, esta iglesia se mantuvo firme. Esta iglesia se mantuvo fiel allí, ¿verdad? Guardando la palabra del Señor, guardando el evangelio de Jesucristo, ¿verdad? Y luego el apóstol Pablo le dice: damos gracias a Dios Padre al acordarnos de vuestra fe. Gloria a Dios, aleluya. Y esa misma fe, ¿verdad?, es la que cada uno de nosotros, el Señor nos ha dado también, para que podamos estar en este lugar, amados hermanos, con la confianza, ¿verdad?, de que es el Señor nuestro guardador, que es el Señor nuestro escudo, que es el Señor nuestra fortaleza, ¿verdad? Como dice su palabra, ¿verdad, amados hermanos? Que como Jerusalén, dice, tiene montes alrededor de sí, así está Jehová alrededor de su pueblo. Gloria a Dios. Y nosotros, amados hermanos, tenemos ese Dios omnipotente alrededor nuestro, defendiéndonos, guardándonos, ¿verdad? Pero para poder obtener esta bendición del Señor, debemos de ser valientes. La Biblia tilda en el libro de Apocalipsis que los cobardes no heredarán el reino de los cielos. ¿Verdad? Aquellos que escuchan la palabra, ¿verdad?, y luego la hacen a un lado, porque les parece muy dura, porque les parece muy fuerte, ¿verdad? Y mejor prefieren seguir el camino ancho en vez de seguir el camino recto, ¿verdad? Y esto no es, ¿verdad, amados hermanos, una persona valiente. Una persona valiente es la que, a pesar de la tribulación que se le va a presentar por medio de la palabra que ha escuchado, se mantiene firme en esa palabra, ¿verdad? Se mantiene firme en la obra del Señor, se mantiene firme caminando, ¿verdad?, en este camino estrecho, sabiendo, amados hermanos, que lo que aquí sufrimos no se compara, ¿verdad?, con la gloria que vamos a tener presente de nuestro Señor. ¡Gloria a Dios! Por eso es necesario que nos esforcemos, que seamos valientes, ¿verdad? Jehová le dijo a Josué, por tanto le dice, sé fuerte y valiente, ¿verdad? No debemos, ¿verdad?, de dejar que la cobardía entre a nuestro corazón. No debemos de permitir, ¿verdad?, que en nuestro corazón entre miedo o temor, ¿verdad? Al contrario, amados hermanos, debemos de llenarnos de Cristo, dice Pablo, ¿verdad? Habite por la fe en nuestros corazones. ¿Verdad? De manera, amados hermanos, de que la palabra dice, ¿verdad?, de que luego Jehová le dice a Gedeón, ¿verdad?, de que con esos 300 hombres va a ir a pelear contra los madianitas, ¿verdad? Y yo te daré la victoria, le dice.
E incluso, ¿verdad? Por si Gedeón tenía alguna duda, todavía Jehová, ¿verdad? Le da otra señal más. Sí. Le dice, ve, le dice, al campamento de los de Madián y escucharás, ¿verdad? Allí. Y dice su palabra, ¿verdad? Que Gedeón toma a sus siervos, Sufa, ¿verdad? Y se van directamente, ¿verdad? Para el campamento de los madianitas, y dice que están ahí hablando dos hombres. Sí. Y dice, yo veía un pan de cebada que descendía del cielo, dice, y caía sobre el campamento de Madián y era destruido los madianitas. Sí. Y le dice el otro, esto no es más que la mano de Gedeón, le dice, Amén. ¿verdad? Siervo de Dios, Cierto. que ha destruido a Madián. Amados hermanos, si Jehová es con nosotros, ¿quién? Aleluya. Si el Señor está con su pueblo, Sí. no hay potestad, Así es. no hay Aleluya. hueste, no hay diablo, ¿verdad? Que pueda debilitar el pueblo Sí. del Señor, Sí, amén. ¿verdad? Porque la palabra tilda directamente, ¿verdad? De que entonces dice que Gedeón alabó a Jehová. Aleluya. Que Gedeón adoró al Señor. Gloria a Se Dios. fortaleció en el Señor, ¿verdad? Recobró fuerzas este hombre, ¿verdad? Y empezó a dar instrucciones a aquellos 300 hombres, ¿verdad? Para poder luchar contra Madián. Gloria a Dios. Y lo hermoso, amados hermanos, de que el Señor lo que promete lo cumple. Aleluya. ¿Verdad? Y el Señor nos ha prometido, ¿verdad? De que si somos valientes, Él va a estar con nosotros. Gedeón, ¿verdad, amados hermanos? A pesar de todo, ¿verdad? Este hombre se mantuvo firme. Fue valiente delante del Señor y le dijo, ¿verdad? A los 300 hombres que tenía con él, haced todo lo que me veáis hacer a mí. Sí. ¿Verdad? Por eso también es necesario que los que estamos aquí, ¿verdad? Sí, hermano. Demos el Sí, ejemplo. hermano, Sí. ejemplo de eso. ¿Verdad? Que los que estamos Hermano, aquí, que sí, ¿verdad? como Seamos hacemos. ejemplo para el pueblo en Amén. todo. Gloria a En Dios. esfuerzo, ¿verdad? En cuanto a la búsqueda del Señor, Sí. ¿verdad? En todo el momento, ¿verdad? Nosotros estamos a la vista del pueblo, por eso dice Gedeón, le dice al pueblo, a los demás le dice, haced lo que me veáis hacer a mí. Gloria a Dios. Dice que le dio unas teas, ¿verdad? Con fuego encendido y unas trompetas para que las tocaran. Bendito sea el Señor, y los dividió en 3 grupos. Bendito sea el Señor le había prometido a Gedeón darle la victoria, Sí, amén. ¿verdad? Pero antes de todo esto, el ángel de Jehová le había dicho, Jehová es contigo, Varón esforzado. varón esforzado. Sí. Sí. Oiga bien, varón esforzado. Y ahora el Señor nos dice a nosotros, Jehová es con nosotros. Jehová Gloria a es Dios. con nosotros, pueblo esforzado. Bendito Dios. Porque si estamos aquí es porque Él nos da la Así es, fuerza. hermano. Dice su palabra que Que nosotros nadie se mismos nada mueve, podemos hacer. nada, todo lo que hacemos, ¿verdad? Es porque Él pone en nuestros corazones Sí. el querer Como el el hacer. por Sí. su buena Amén. voluntad. Y la voluntad del Señor, amados hermanos, ha sido de Sí. que sigamos adelante, que sigamos esforzándonos, que sigamos caminando derecho, ¿verdad? Sabiendo de que pronto vamos a ver a nuestro Rey. Amén. Amén. Bendito sea el Señor, ¿verdad? La palabra dice que Gedeón, ¿verdad? Empezó a darle instrucciones y aquellos hombres, ¿verdad? Al ver que Gedeón tocaba la trompeta, la sonaron todos, dice que quebraron las teas y los madianitas salieron huyendo. Sí, amén. Pero Gedeón dice que ponía su espada contra sus enemigos. Y el Señor le dio la victoria a Gedeón. Amén. ¿Verdad? Y así es como el Señor, amados hermanos, le da la victoria a aquellos que guardan su palabra, Sí. que se mantienen firmes, ¿verdad? Que a pesar de la adversidad, de la tribulación que estemos aconteciendo, nos esté pasando, debemos de esforzarnos en Amén, la, hermano, así es. en la obra del Señor, sabiendo de que nuestra ayuda no viene del hombre. Amén. Porque dice, unos confían en carros, Sí, amén. otros confían en caballos, mas nosotros, Sí, dice gloria a el Dios. nombre de Jehová. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Bendito Dios. Bendito sea el Señor. Nosotros, ¿verdad? Sabemos en quién hemos Así es. creído. Amén, hermano. Nosotros sabemos quién ha prometido. Aleluya. estar con nosotros Aleluya. hasta Gloria a el fin del Dios. mundo. Bendito Y él, Dios. amados hermanos, es fiel. Él Sí. no puede negarse. No a es sí hombre mismo. para que mienta. Él no puede negarse a sí mismo. Y lo que Él ha dicho lo va a cumplir. Sí. Sí lo ha prometido, amén. Él ha prometido estar Sí. con nosotros, ¿verdad? La palabra nos tilda, amados hermanos, como cuando Jesucristo fue llevado a los cielos, ¿verdad? La iglesia primitiva empezó a sufrir tribulación. Sí.
Los apóstoles empezaron a sufrir persecuciones. Los apóstoles, ¿verdad?, empezaron a sufrir todo lo que el Señor les había dicho que iban a pasar. Porque les decía, os entregarán, les decía, tribunales, y los llevarán aún ante reyes. Pero allí dice, no os preocupéis qué habéis de hablar, porque el Espíritu de vuestro Padre, dice, os dará palabras para que habléis. Bendito sea el Señor. Aleluya. La iglesia de los apóstoles, ¿verdad? Luego de la muerte de Esteban, dice que empezaron a sufrir tribulación, sí, angustia. Pero estos hombres, ¿verdad?, no se acobardaban ante nada. No. ¿Verdad? Porque aunque aún los religiosos, ¿verdad?, aquellos fariseos les decían, no hablen más de este Cristo, ¿verdad? Pedro, ¿verdad?, lleno del Espíritu Santo, en su valentía, ¿verdad?, parte del Señor les decía, juzguen vosotros. Si es necesario obedecer a los hombres o obedecer a Dios. ¿Verdad? ¿A quién vamos a obedecer nosotros? Aleluya. ¿Vamos a obedecer al hombre o vamos a obedecer la palabra del Señor? Porque la palabra del Señor, amados hermanos, es la misma voz de Dios hablando en nuestros corazones. Esta palabra, amados hermanos, es esa voz, ¿verdad?, que puede hablarnos. Quizás no escuchemos la voz de Dios audiblemente, pero aquí la tenemos. Aleluya. Aquí la tenemos y la tenemos clarita. Da testimonio de mí, dijo Aquí, Cristo. ¿verdad?, esta palabra nos habla claramente cómo el Señor nos quiere que caminemos, qué es lo que quiere que hagamos, cómo quiere que andemos, ¿verdad? Y es ella la que nos da fuerza. Es ella, ¿verdad?, la que nos consuela por medio de sus promesas. Aleluya. Pero para poder recibir, ¿verdad?, cada consolación, cada promesa del Señor, es necesario guardarla, esforzarnos, ser valientes, ¿verdad?, en la obra del Señor. ¿Verdad? La palabra dice, ¿verdad, amados hermanos, de que dice la palabra, ¿verdad?, de que Pedro, ¿verdad?, fue encarcelado, fue llevado a la cárcel, ¿verdad? Pero este hombre, ¿verdad?, ahí confiando en el Señor. Confiaba, ¿verdad?, de que era el Señor el que lo iba a librar. La iglesia hacía oración por Pedro, ¿verdad? Pero Pedro dice que estaba bien a gusto ahí en la cárcel. A pesar de la tribulación, nosotros debemos estar felices, sabiendo, amados hermanos, de que nuestra ayuda siempre va a venir de parte del Señor. ¿Verdad? El rey David decía, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, Gloria a Dios. ¿de quién he de atemorizar? ¡Aleluya! Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, decía, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Amados hermanos, es el Señor el que nos libra, es el Señor el que nos guarda, ¿verdad? Nuestra ayuda viene de Jehová, porque decía, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde? ¿De dónde vendrá Gloria a mi Dios. socorro? Mi socorro, dice, viene de Jehová, el cual ha hecho los cielos y la tierra. ¿Y de cuántos creemos, amados hermanos, de que nuestra ayuda también viene de Jehová? Aleluya. ¿Cuántos creemos de que nuestro socorro Amén, viene de ese Dios todopoderoso, ¿verdad? Que tiene su trono allá en el tercer cielo, ¿verdad? Y dice su palabra que siempre va a permanecer ahí, ¿verdad? De Él viene nuestra ayuda, de Él viene nuestro socorro. De manera, amados hermanos, de que seamos valientes en la obra del Señor. No temamos, ¿verdad? Esforcémonos nada más, que dice su palabra que si somos fieles, Él nos va a dar, ¿verdad?, el galardón que Él ha prometido. Sí. Pero es necesario, ¿verdad?, de que nos mantengamos firmes en la obra del Señor. Amén. Bendito Dios, Con amén. estas pocas palabras, amados hermanos, yo, ¿verdad?, les he saludado, pero con ustedes, mi hermano, ¿verdad?, Dios les bendiga. Amén. Dígame.